Entonces vemos que esto ha sido causa de mala interpretación por muchos. Lo que se trata acerca de del significado de los elementos de la Santa Cena, lo que es el pan y el vino. Vemos que en la tradición católica existe lo que es conocido como la doctrina de la transustanciación. Y lo que esto significa es que acorde al canon católico, a la doctrina católica, los elementos de la Santa Cena se convierten en el cuerpo literal de Cristo, y la sangre, el vino, se convierte en la literal sangre de Cristo. Ahora, se sostiene en la tradición católica que la sangre y el vino y el pan, aunque aparentan mantener los accidentes, o sea, la apariencia, el pan aparece como pan y el vino aparece vino, simplemente la apariencia es la misma, pero retiene los accidentes, o sea, lo que es lo físico aparente, aparece ser pan y vino, pero en realidad es el cuerpo y la sangre de Cristo. En pocas palabras, entonces, esto quiere decir que cuando el sacerdote invoca en la misa los elementos de la Eucaristía, en ese momento toma lugar el milagro de la transustanciación. Ahora, esta práctica, lo que es importante de entender, como muchas de las cosas en el dogma católico, lo que es la doctrina católica, muchas de estas cosas surgen no de la Biblia, no del canon bíblico, pero surgen por medio de tradiciones que surgen desde los años muy tempranos de la iglesia. Por ejemplo, en la historia de la cristiandad, muy temprano, San Cipriano introduce el concepto de sacerdote. ¿Y quiere decir esto? La palabra en el griego, tenemos que entender que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego coneico, ¿verdad? Fue escrito en el griego común, el griego, la lengua franca de aquel tiempo, el griego que todo el mundo hablaba, el lenguaje común. Y la palabra que se usa, las dos oficinas que se establecen por los apóstoles, es la oficina del diáconos, que viene del griego, que significa un sirviente de la iglesia, y esa palabra nos llega al español directamente con la palabra diácono. Y la otra oficina que es establecida por los apóstoles es la oficina del anciano. La palabra griega es presbiteros. Entonces tenemos la oficina del diácono, el sirviente, y la oficina del presbítero. Y es la tercera oficina que es establecida por los apóstoles es la oficina del obispo. El obispo es uno que supervisa, un superintendente. Entonces la oficina del obispo y la oficina del presbítero eran intercambiables. Los términos se usaban de manera intercambiable en la iglesia primitiva. Pero a medida pasa el tiempo y la cristiandad empieza a esparcirse más hacia el occidente, donde se hablaba el lenguaje latín, y el latín empieza a convertirse en la lengua franca, empieza a convertirse en el lenguaje predominante, hay una necesidad de traducir el
Nuevo Testamento al lenguaje latín. Y es ahí donde San Jerónimo recibe la comisión de traducir el griego al lenguaje latín. Ahora, lo que sucede aquí es que la palabra presbiteros se traduce al lenguaje latín y suena casi lo mismo, pero se introduce otro concepto, que es la palabra sacerdos. ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a usar la palabra sacerdos y presbiteros de manera intercambiable. El problema es que la palabra sacerdos connota una función diferente, porque un sacerdote es uno que sacrifica en el Antiguo Testamento en representación del pueblo. ¿Sí me entienden? El lugar santísimo. Entonces el sacerdote sacrificaba por parte del pueblo, era el representante del pueblo con Dios. El problema con esto es que esta traducción da lugar entonces a esta noción que el sacerdote ahora intercede, se convierte no en un ministro, pero en un intercesor, lo cual va en contra de lo que nos enseñan las escrituras claramente en el libro de los Hebreos, que hay solamente un mediador entre Dios y el hombre, Cristo Jesús. Entonces, con esto el concepto del sacerdote da lugar a la noción, esto agregado a las enseñanzas de muchos padres de la iglesia, como por ejemplo San Ignacio de Antioquía empezó a abogar por este concepto y se le dieron elementos místicos a la Santa Cena, y se empieza a abogar por el hecho de que en el pan y en el vino tenemos en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo. Se le empieza a dar un sentido literal a estas palabras. Entonces tenemos por un lado el nacimiento de la oficina del sacerdote, quien sacrifica, y por el otro lado tenemos la adición de los elementos místicos a la cena del Señor. Entonces las combinamos y esto da lugar y da nacimiento a la doctrina de la transustanciación. Justino Mártir abogó también por este concepto, que en el pan y en el vino tenemos en verdad el cuerpo y la sangre de Cristo. El obispo Ambros de Milán dijo, si Elías podía por la palabra del Señor llamar las nubes y traer fuego del cielo, ¿por qué no por la palabra de Cristo podemos también convertir los elementos en el cuerpo y la sangre de Cristo? El problema con esto es que esto contradice la enseñanza de las Escrituras, porque nos dice que Él fue sacrificado una vez y por todas, para siempre. De una vez y para siempre. Un solo sacrificio. Entonces esto entra en controversia con las Escrituras, pero como estas tradiciones pasan mucho tiempo en la iglesia sin ser checadas hasta que se convierten en doctrinas, y ese es el problema con las tradiciones de hombres que no son bíblicas. Entonces, de esa manera obtenemos entonces la doctrina de la transustanciación. Y de esa manera dura hasta los años 1500, donde aparece el personaje de Martín Lutero y Zwingli. Martín Lutero abogaba que en el pan y en el vino teníamos por abajo, por encima y a un lado la presencia de Cristo. Entonces él
él puso en lugar otro concepto llamado la consustanciación. Entonces Martín Lutero decía, sí, no tenemos literalmente, pero está por abajo y por encima de los elementos está Cristo. Y la historia nos dice que cuando los reformadores, los luteranos, tuvieron concilio tocante a los puntos vitales de la reforma, Ulrich Zwingli y Martín Lutero no pudieron llegar a un acuerdo tocante a la Eucaristía, tocante a la Santa Cena. Hubo un desacuerdo, hubo una división desde ese punto entre los reformadores y los luteranos. Hubo una división que no se pudo enmendar, porque Ulrich Zwingli insistía que los elementos de la Santa Cena eran simplemente simbólicos, que eran simbólicos, pero que no había un cambio en los elementos, que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo no se encontraban en los elementos, ni afuera, ni por fuera, ni por encima, ni por ningún otro lugar. Entonces Martín Lutero, en su manera cáutica de ser, pegaba en la mesa y decía, hoc est corpus meum, latín, que quiere decir, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Entonces hubo una ruptura entre los reformadores y los luteranos irreconciliable a raíz de estas circunstancias. Entonces nosotros tomamos la posición que tomaron los reformadores acerca de la Santa Cena. Claro que hay un elemento que sobrepasa lo físico, porque es considerado que en la Santa Cena también recibimos la gracia de nuestro Señor Jesucristo de manera simbólica, pero tiene un elemento muy importante que debemos tomar en cuenta y lo cual vamos a analizar en nuestra propia, en la próxima ocasión. Vamos a tomar en cuenta la posición apostólica tocante a la Santa Cena. Ahora vimos en esta introducción el significado, en la luz del Antiguo Testamento, el significado, cómo esto se conecta al Antiguo Testamento y cómo esto es una transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y vemos que se conecta, es consecutivo, hay una línea que nos une, un cordón escarlata que nos une con Cristo desde el Antiguo Testamento a la revelación del Cristo en el Nuevo Testamento, y esto es importante de entender. Entonces vamos a parar aquí. En la próxima ocasión vamos a seguir analizando la Santa Cena del Señor.